vamos a empezar. El de hoy se refiere a la reforma universitaria del año 1918, la reforma universitaria de Córdoba, que inicia en esa universidad. Ahora, vamos a ver un poquito cómo es el contexto histórico, como para poder situarnos bien en la época, ¿sí? Año 1918. ¿Alguien me puede decir quién era el presidente de la nación? Mira. Escucho. Pasaron 102 años nada más. Vamos. Goyen. Bien, Hipólito Yrigoyen. Y es interesante saber que Irigoyen fue el primer presidente elegido no mediante el fraude electoral, como se venía haciendo desde 42 años antes. Antes existía lo que se llamaba el voto cantado, no era secreto, y por supuesto había fraude. Siempre la élite gobernante se mantenía en el poder. Los grupos dominantes del país utilizaban este fraude electoral como para perpetuarse en el poder y en las diversas instituciones. En 1916, con un acuerdo que hace Irigoyen con el anterior presidente, se decide que por primera vez van a hacer unas elecciones con un voto que sea secreto y obligatorio, lo que constituía toda una novedad para la época. Así que tenemos este contexto en el país. Por otro lado, Inglaterra era nuestro principal mercado en cuanto a las exportaciones. Hasta hacía poquitos años se había consumado la conquista del desierto, o la mal llamada conquista del desierto, porque como sabemos, de desierto no tenía nada. Con esto, el territorio nacional se habría triplicado en su área, digamos, para poder criar ganado, para poder sembrar más cereales, cosas que iban a ser importantísimas para después poder exportarlos a los mercados, principalmente el inglés. Virginia, ¿me querías decir algo? ¿Levantaste la mano? ¿No? Bueno. No, cerré la ventana porque me entraba frío. Hace un frío de locas. Bueno. El ascenso de Inglaterra en esa época era fenomenal, gracias a su industria. Y nosotros abastecíamos la materia prima en cuanto a carnes y cereales, ¿sí? Esto ha ayudado con la expansión efectiva del territorio nacional, hacía que la economía fuera bastante pujante. Había cambios también a nivel tecnológico e industrial, con lo cual el país y el mundo entraba en otra etapa que no tenía nada que ver con lo anterior. Estos cambios, por supuesto, no se veían reflejados en lo que era en la educación, más precisamente en el sistema superior de las universidades. En el país, ¿saben cuántas universidades había en esa época? 1918. Tienen un número. Poco seguro. ¿Cómo? 6. Más de 5 no creo. 5, 6. 5, 6. 10. Estaba la de Tucumán, estaba la de Santa Fe, estaba la de La Plata, estaba la de Córdoba y estaba la de Buenos Aires. A ver, esperen un segundito. Con esas 5 universidades se movía aquí la República Argentina. Ahora bien, ¿qué pasaba?
realmente esas universidades estaban dominadas por unos elementos totalmente anacrónicos a esa época. ¿Por qué? Primero, los docentes que regían estas universidades pertenecían a camarillas profesionales ligadas a sectores dominantes. Esto quiere decir que tenían mucha vinculación con los sectores eclesiásticos y con los conservadores, los terratenientes, la oligarquía en general. No te escucho bien, Fernando. ¿Cómo? No sé si les pasa al resto. Bajito. No, yo tampoco te escucho bien. Se te entrecorta mucho. Alejado. Ah, Yo como alejado. entrecorta. Ajá. Bueno. Hasta la parte donde decías que las universidades estaban dominadas por gente anacrónica, hasta ahí te escuché. Y después es como que salió Y intercortado. había un anacronismo, no por gente anacrónica, sino que había un anacronismo entre la situación actual de la época, ¿sí?, con lo que se enseñaba en las universidades. Por esto digo que era anacrónica. Básicamente, lo que se enseñaban en las universidades no tenían nada que ver con el avance de la ciencia en ese momento, ¿sí?, con el avance de la industria, con el avance de la mecánica, sino que lo que se difundía mayormente en estas universidades tenían que ver con cuestiones dominadas por el clero, ¿sí? Y no se le daba la importancia que se le tenía que dar a las nuevas técnicas, a las nuevas herramientas que aparecían a comienzos de ese siglo. Bueno, antes de esta reforma de 1918, que se dio por este movimiento juvenil universitario de la Universidad de Córdoba, ya les digo, los docentes estaban ligados a los sectores dominantes. Después de la reforma de 1918, ya los docentes estaban abiertos más hacia un sentido democrático, más autónomo. Pero, a pesar de la reforma, hay muchas deudas por saldar todavía. Es decir, no es que hubo un antes y un después de la reforma que se empezó a implementar al día siguiente. No, se produjo la reforma y muchas conquistas no se obtuvieron en el momento, sino que se obtuvieron mucho tiempo después, ¿sí? Como les dije, el contexto en el país es que el fraude electoral se había eliminado con la asunción de Irigoyen. Por primera vez, él era un representante del pueblo elegido por el voto secreto, ¿sí?, y obligatorio. Los docentes universitarios, como ya dije, Masculino. ¿cómo? Masculino. Masculino, sí, sí, ya vamos a llegar a eso también. También. La injerencia de la mujer recién se incorpora en el año 1949 a la universidad. Bastante tiempo después, de 1918. No, y al voto te decía que el voto era obligatorio y secreto, pero masculino. Exacto, sí, sí. Otra cosa que consigue la mujer muchos años más tarde es el voto femenino. Bueno, los docentes estaban ligados a la élite gobernante, estaban con sectores eclesiásticos y lo que sería la oligarquía, los terratenientes, los conservadores. Y el claustro docente en sí, en esa época, antes de la reforma, era un círculo cerrado. Los profesores tenían cargo vitalicio. Eran designados por el gobierno y algunos cargos eran heredados por la familia. Vos tenías tu viejo que era profesor, bueno, posiblemente el cargo de tu viejo después lo tuvieras vos, ¿sí? No había lo que se llama ahora concurso por oposición, no, eso no existía.
Y es uno de los reclamos que los estudiantes hacían de una manera vehemente. ¿Por qué? Porque aquellos docentes que se perpetuaban en el cargo seguían con ideas viejas y no se adaptaban a la nueva realidad que la tecnología imponía. Y los estudiantes querían salir al mundo laboral con herramientas, cosa que en ese momento no se las estaba dando la universidad. Bueno, vamos a hablar del contenido. El contenido antes de la reforma universitaria estaba alejado de la ciencia y con connotaciones religiosas, cosa que ya no podía ocurrir. Después, ¿qué pasa después de la reforma universitaria? Lo primero, que las cátedras ya son abiertas y son, es decir, el profesor podía elegir qué dar y qué no dar. Paso muy, muy importante, ya no estaba digitado directamente por el gobierno de turno que le decía qué es lo que podía dar y qué es lo que no. No, acá ya tenía la suficiente amplitud de criterio como para determinar qué contenidos iban a ser dados en su cátedra. Por otro lado, se sacó todo lo que sea cargos hereditarios o puestos a dedo como era antes. No, ahora estaba la designación por concurso y oposición. ¿Y esto qué es lo que hizo básicamente al meter esta cuña dentro de ese círculo cerrado? Bueno, primero, quitó poder a los que se perpetuaban en el cargo. Y después fomentó la capacitación, porque si vos tenés que ir a concurso, ¿sí?, contra otro profesor que tiene las mismas ganas tuyas de ocupar ese cargo, evidentemente tenías que demostrar una capacidad superior a quien te enfrentabas, ¿sí? Y la única manera de salir airoso de ese trance era capacitándote. Entonces, de una manera indirecta, se fomentó la capacitación del docente. ¿Y quiénes ocupaban los cargos? Bueno, llegaban los más preparados. Esto tiene también su contra, que la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué hizo este movimiento estudiantil? Básicamente, conmover las estructuras del poder en la institución docente de nivel superior. Básicamente, influyó en la toma de decisiones que antes se hacían en ese círculo cerrado. Ahora había representantes de los alumnos, representantes de los profesores, y la toma de decisiones ya no la decidían un grupo muy, muy cerrado de personas, ya era un poquito más democrática. Y también lo fundamental es que se ganó el control sobre los contenidos de los espacios curriculares, cosa que era imprescindible si uno quería incorporarse al mundo de esa época, con todos los avances de nivel industrial que implicaban ello. Ahora bien, todo esto tenía contras, todo muy lindo lo de la reforma, pero, por ejemplo, los posgrados no eran gratuitos. Y si vos querías seguir capacitándote, tenías que ponerte. Y eso no estaba al alcance de todos. Así que ahí vemos la primera falla. El gobierno, por un lado, te exige la capacitación, pero no te la facilita de ninguna manera. Otra cosita que ya hablamos un poquito es que las reformas no se dieron inmediatamente. Por ejemplo, algunos llevaron décadas, como dijimos antes, de incorporación de la mujer al sistema, la gratuidad de la universidad pública, todo eso no fue en el año 1918, pasaron 30 años antes que esto se implementara de una manera correcta. También la conformación del Consejo Superior, el claustro docente, estaba muy bien en cuanto
a cómo tenía que ser compuesto ese Consejo Superior. Pero si lo contrastamos con la realidad, 100 años después de esta reforma universitaria, vemos que, por ejemplo, para el Consejo Superior se necesitan 4 titulares, más los suplentes, 2 adjuntos, y después los jefes de trabajo, y un jefe de trabajo práctico. Esa es la designación, 4, 2 y 1. ¿Cómo es la realidad? Bueno, hay más jefes de trabajo práctico y adjuntos que titulares. Eso es una falencia, eso es una falencia. Y la realidad, ¿por qué se da esto? Bueno, porque el verticalismo, en una forma de poder, se reproduce de manera más sutil que hace 100 años, pero sigue reproduciéndose, ¿sí? Así que eso es una cuestión a tomar en cuenta. Ahora bien, ¿ustedes tienen idea cómo se gestó esta reforma universitaria? ¿Cómo fue el movimiento estudiantil? ¿Por qué los chicos salieron a tomar la universidad? ¿Alguien sabe? No. Es interesante estudiar un poquito lo que fue el movimiento estudiantil de esa época. Como dijimos, está regido por un círculo muy cerrado de docentes que estaban reacios a realizar cualquier cambio. Hubo un cambio de horarios, una carga mayor en las materias antes de la reforma, lo que originó el descontento de los estudiantes. ¿Sí? Y una manera de manifestarse fue una primera huelga que se hizo en el año 1917. Después de esta primera huelga, lo que hicieron fue cerrar el departamento nocturno, o el curso nocturno, creo que de la Facultad de Ingeniería, no de la Facultad, de la Cátedra de Ingeniería, y esto exacerbó los ánimos de los estudiantes, es decir, se les cerraban un curso, les imponían más carga horaria, con lo cual el descontento fluía. Súmenle a eso que los contenidos que les daban no eran los adecuados para los niveles de actividad industrial que en el mundo ya había, con lo cual salían no preparados para afrontar los nuevos desafíos. La reforma universitaria de 1918 se la conoce también con varios nombres. Reforma Universitaria de Córdoba, el Grito de Córdoba, o simplemente Reforma Universitaria. En realidad, todo lo que originó esta reforma universitaria fue un movimiento de proyección juvenil, que lo que hizo fue democratizar la universidad, ¿sí? Y otorgarle un carácter más científico al contenido que en ella se dictaba. Las huelgas o este movimiento de insurrección estudiantil no fue de un día para el otro ni se resolvió en un mes. Fue de marzo a octubre de 1918. Y ahí se enfrentaron, hubo enfrentamientos violentos entre los reformistas, que querían todo esto nuevo, y los católicos, ¿sí?, que estaban a favor de seguir en un statu quo, como si fuera antes. Eran en dos bandos bien diferenciados, que no solamente recorría el alumnado en menor parte, porque mayormente era todo reformista, pero sí entre los profesores, ¿sí? La fecha simbólica de esta rebelión estudiantil fue el 15 de junio. Ahora bien, hay que hacer un poquito de historia. Perdón, Fernando, el 15 de junio, ¿qué fue lo que pasó ese día? Ese día explotó todo porque había dicho que era desde marzo hasta octubre fue todo el proceso. Ese día, el 15 de junio, ocurrió la elección del nuevo rector. Previamente, la recién creada
Federación Universitaria de Córdoba se entrevistó con el presidente para decirle, con Irigoyen, para decirle, esto tiene que cambiar. No queremos un cambio de autoridades para que siga todo igual. Lo que nosotros queremos es cambiar la universidad. ¿Sí? Y Irigoyen le dijo, sí, estoy de acuerdo. Vamos a hacer unas elecciones, pongan su candidato, y vemos quién gana. ¿Sí? Eso es lo que se acordó con Irigoyen. Ahora, ¿por qué estalló todo? ¿Por qué estalló todo? ¿Y cómo estalló, no? De esa manera. Bueno, se producen las elecciones, 15 de junio. ¿Sí? Y siguen empatados, salen empatados. Mitad y mitad no se logra elegir un rector. Estaba muy dividido el profesorado. Se hace una segunda votación. En la segunda votación también salen, no empatados, pero no se podía definir quién ganaba. Por parte de los reformistas estaba Martínez Paz, que era el rector propuesto por los estudiantes. Y por la parte, digamos, aquilosada para que todo siga como antes, estaba Antonio Nores. Era el representante de que todo se mantuviera igual como hasta ese momento. Primera votación, sin decisión. Segunda votación, sin decisión. En la tercera votación, y esto es digno de otro estudio, los profesores hacen ganar a Nores, es decir, para que todo siga igual. Y ganan por 24-13. Sería interesante indagar por qué las dos primeras votaciones salieron tan parejas y esta tercera fue, digamos, catastrófica, ¿no? Para los sectores renovadores. Ahora imagínense, vamos a hacer un ejercicio. En el aula están votando quién va a ser nuestro nuevo rector. Nosotros vamos con un candidato a muerte. 1.500 alumnos, ¿sí? Tenía la Universidad de Córdoba en ese momento. 1.000 estaban en el patio esperando el resultado de la votación. ¿Sí? Primera votación, no se sabe. Segunda votación, no hay todavía alguien que gane. Tercera votación, y salen con este resultado, 24-13. Los estudiantes se sintieron traicionados por esos profesores. ¿Cómo podía ser que se dieran vuelta? Por eso es interesante saber qué es lo que motivó este cambio. No lo resistieron, ganaba el otro. ¿Qué hicieron? Se metieron adentro del aula donde se estaba votando y sacaron a las patadas a Nores, a los profesores, a todo el mundo. ¿Sí? Esto pasó el 15 de junio. ¿Sí? Nores, rector electo, representante de esos docentes ligados a la oligarquía, no iba a soltar el cargo loco. ¿Sí? Es así que tiene, después de esta revuelta, una reunión con los dirigentes de los estudiantes el 17 de junio, y les dice, bueno, yo, en sus casitas, salgan de acá, desocupen la universidad, porque ahora el rector soy yo, y todo va a ser igual. Lo que los representantes de los estudiantes, imagínense un centro de estudiantes formado altamente combativo, con 1.500 personas atrás, les dicen, ustedes no sé qué hicieron como para ganar, pero esto no es así. Entonces, ¿qué hacen ahora? Dicen, miren, si tengo que fusilarlos, los fusilo. Entonces, agarro y llama al jefe de policía. El jefe de policía acude, y los dirigentes estudiantiles tuvieron que salir por la ventana para que no fueran agarrados. ¿Sí? Se declara la segunda huelga general.
Bueno, el resultado es conocido, aparte de esta represión policial, ganan los estudiantes, porque al final las reformas se dan, y hay un antes y un después de esto. Primero, es interesante ver que este movimiento se anticipó 50 años, medio siglo, a lo que sería en 1900, el Mayo francés. Fíjense qué antecedente. Y otra cosita que también es muy pintoresca, ¿no? Que esta rebelión estudiantil no se quedó en Córdoba, sino que a través de las federaciones de las diferentes universidades, cada universidad tenía su centro de estudiantes, y a su vez cada universidad tenía su federación de estudiantes. Y había 5 federaciones en el país, una por cada universidad, que las agrupaba a una agrupación mayor, ¿sí? La fuga. La fuga agarra y moviliza a todo el país, es decir, todas estas reformas que se daban en la ciudad de Córdoba, después son replicadas en las otras universidades por pedido de los estudiantes. Fue como que uno encendió el fósforo y enseguida se esparció por todos lados. Bueno, fue igual. Pero lo curioso es que trasciende lo que es el país. Y otras universidades de América Latina, toman estas reformas que se produjeron y las replican en sus países. Así que fíjense la importancia de lo que fue la reforma y el movimiento estudiantil que llegó a la reforma de 1918. ¿En qué países? Y todos los países que tenían universidades fuertes, como Chile, como Perú. Lo que pasa es que no se implementaron, digamos, inmediatamente. Las ideas, no había internet, no se podía. Sí, tal cual. Es verdad. Esas ideas llegaban y mirá lo que pasó en Argentina. Vamos a hacer lo mismo, ¡pum! ¿Sí? Y así empezó. ¿Qué reformas se fueron reproduciendo a lo largo de América? No solamente acá en la Argentina. Bueno, se reformaron estatutos y leyes de las diferentes universidades, se logró la autonomía universitaria, hubo un cogobierno, es decir, la gestión de la universidad ya no lo manejaban solamente docentes elegidos a dedos o por cargos hereditarios, no. Ahora tenían participación 2 alumnos, algo que para la época era totalmente impensado. También había, se llamó una periodicidad en las cátedras, hubo una periodicidad que hasta ese momento no la había. Lo más importante, los concursos por oposición, es decir, llegaban a los cargos la gente más capaz. Y además hay otra cosita que es muy interesante, que es a partir de ese momento apareció lo que es el activismo estudiantil, que fue muy importante a partir de ahí para lograr reivindicaciones que de otra manera no se podrían obtener. Así que fíjense qué importante lo que deparó esta reforma de 1918. No solamente por cómo nos situamos en el momento histórico, sino todas las implicancias que tuvo para la educación, no solamente del país, sino de gran parte de Latinoamérica. Y cómo estos pequeñas reivindicaciones, pequeñas grandes reivindicaciones, no fueron, digamos, implementadas un día para el otro, sino que fue a partir de una constante lucha y de una actividad siempre dinámica de los movimientos estudiantiles dentro de cada universidad.
Si ustedes googlean un poco van a ver fotos de la época, que son muy interesantes, desde la vestimenta de los estudiantes hasta cómo se parapetan en las tomas totalmente inéditas para la época, lo que ahora por ahí nos luce una sonrisa, uy, tomaron de nuevo otro colegio, para la época era una revolución, era algo impensado. Así que fíjense que detrás de un título, Reforma de 1918, que no nos dice nada, hay una serie de historias particulares por actores anónimos que realmente tienen una riqueza y una trascendencia que muchas veces al leer un texto ignoramos. Y esto es lo lindo que tiene la historia. En este caso, directamente historia de la educación de nuestro país y cómo, en cierta manera, influyó en la educación pública, no solo del país, sino de gran parte de América. Bueno, chicas, lo vamos a dejar acá. Lean el texto, ya les digo de quién. Hay un texto muy pequeño, 5 hojitas, muy fácil de leer, de Mariano Rivas, ¿sí? Sobre el texto de Rivas es lo que voy a necesitar que ustedes aprendan, ¿sí? Más que nada para el examen final, si es que se da. Es un texto muy chiquito, en realidad fue producido en una universidad por un alumno, pero detalla bastante acertadamente lo que fue la reforma, lo que eran las condiciones antes de la reforma y lo que se logró después, ¿sí? En cuanto a la dinámica que hubo durante esa toma de la Universidad de Córdoba, si están un poquito interesados, googleenlo, que hay muchos artículos, de lo que fue ese momento, digamos, fundacional para lo que es el activismo estudiantil. ¿Sí? Y no las aburro más. En la próxima clase vamos a seguir adelante con lo que es la historia de la educación. Fíjense que hicimos un corte cuando estamos hablando de sindicatos, llegamos hasta el año 1966, pero no quiero seguir adelante sin ahondar más en lo que fue en la educación, lo que es el movimiento peronista, el movimiento desarrollista, que tiene gran impacto, y vamos a ir acomodando las piezas con lo que vimos de sindicalismo. Siempre acuérdense del contexto, ¿sí? Siempre acuérdense del contexto. Nunca se tiren a leer algo sin ver qué es lo que pasaba, tanto en el país como en el mundo. Porque si no, nos vamos a quedar con una parte muy chiquita de la realidad y vamos a perder de vista un amplio panorama que nos permiten comprender mejor por qué pasó lo que pasó. ¿Ok? Así que no las interrumpo más, chicas, y nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Bueno. Yes. Chao. Chao. Hasta luego. Chao. Adiós.